El camino para alcanzar mi destino. Ese es el tema de esta mañana. Y yo espero de todo mi corazón que el Señor pueda, si tienes expectativa, colocar en tu entendimiento esta palabra. El camino para alcanzar mi destino. ¿Cuál será ese camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Ok, entonces necesito conocer a Él, ¿verdad? Necesito conocer a Jesús. Pero aquí vamos a encontrarnos con varias cosas muy importantes que necesitamos entender. Primero, lo primero que te tengo que decir es que la manera en que pensamos determina la manera en que vivimos. La manera en que tú piensas, esa es la manera en que tú vives. Analiza cuáles son los conflictos que estás viviendo. Analiza, ponte a pensar en qué es lo que tú estás viviendo hoy. Y esa ha sido la manera en que tú piensas y la manera en que tú crees. Ese será el camino que me llevará a un futuro. Mis pensamientos me van a llevar a un futuro. Mis pensamientos me están dando una especie de entendimiento de cómo es la vida, aunque esté equivocado. Oh, es que así es la vida, ni modo. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Porque esa es la manera en que pensamos. Pensar correctamente te capacita, eso es lo tremendo. Pensar incorrectamente te estanca. Pensar incorrectamente te arruina. Arruina tu salud, arruina tus relaciones, arruina tu economía, arruina todo. Entonces necesitamos aprender a pensar correctamente. Alguien dígame amén. Se quedan así como que no respiran, los oigo que no están respirando. Como diciendo, no había pensado en la manera en que pienso. ¿Cuántos están pensando en la manera en que piensan? Y sabes, Dios todo el tiempo les está diciendo a los hombres que Él usó poderosamente, hey, no se aparte de tu boca este libro, medita de día y de noche, medita. Bueno, medita, pues ¿qué es meditar? Utiliza los procesos de pensamiento. Vas a tener que meter pensamientos de Dios en ti. Porque la manera en que tú piensas, esos son los resultados que tendrás en la vida. Ahora, Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Y el apóstol Pablo dice, tienen que renovarse en sus mentes, renuévense en la manera de pensar. Pensar correctamente te capacita. ¿Cuál es lo contrario de capacitar? Discapacitar. Pensar correctamente te capacita, pero pensar incorrectamente te estanca, te arruina, te enferma. Nuestros pensamientos están afectando nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra manera de decidir. Y muchas veces los hombres de las neurociencias dicen que un 90% de todo lo que estamos decidiendo viene de nuestra mente inconsciente. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si inconscientemente, les pido que guarden silencio allá atrás, por favor. Si inconscientemente yo estoy tomando decisiones, y luego digo, es que yo no sé por qué me está pasando esto. A ver, analicemos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué decidiste? Ah, es que no lo pensé. Fue un pensamiento inconsciente. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien está consciente de lo que estamos hablando? ¿Sí? Ahora, yo recuerdo que mi abuelita me decía, eres un inconsciente, y yo ni siquiera estaba consciente de lo que quiere decir inconsciente. Yo decía, inconsciente, órale, qué palabra, pero nunca supe a qué se refería mi abuela, ¿verdad? ¿Y por qué me decía, eres un inconsciente? Porque tenía un comportamiento que no pensaba lo que decidía. Pregunto, ¿cuántos piensan lo que deciden? Haz un análisis, no te voy a decir de ayer porque a lo mejor va a decir, pues ni me acuerdo de ayer. Bueno, ok, desde que te levantaste hoy, ¿cuántas decisiones tomaste? Muchas. ¿Desde qué ropa te vas a poner? ¿Sí o no? Desde que te ves en el espejo y te ves flaca, te ves gordo, mira que la llanta, mira, no, no me pongo otro. Y estás tomando decisiones, ¿sí o no? ¿Fueron conscientes? Algunas sí, otras no. Ahora eso es lo de menos, son decisiones pequeñas. Ok, pues
Lo de menos que te digan, ay, mira, la llanta se te ve. Ok, ya. No, pues te aguantas, ¿verdad? Pues ya, ni modo, ya no te puedes regresar. Pero decisiones trascendentes que pueden arruinar tu vida, eso sí está tremendo. Y que vamos por la vida inconscientemente tomando esas decisiones. Y el sistema social donde hemos crecido, donde hemos vivido, nos afectó la manera de pensar. Y Dios quiere traer una renovación en nuestra manera de pensar. Entonces, ¿cómo yo puedo entender el camino a mi destino, el camino exacto de mi destino, el correcto? Y Dios quiere que a través de su palabra aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar. Hemos estado hablando acerca de la historia del pueblo de Dios, los hebreos que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? Egipto representaba una sociedad, un sistema político, un sistema social que les enseñó una manera de pensar. Pero ellos ya no eran privilegiados como cuando llegó José 400 años antes a Egipto. Ahora, después de tantas generaciones y los nuevos faraones y los nuevos gobernantes traían otra manera de pensar. Y ya no amaban tanto a los hebreos, ahora los odiaban. Y dice la Escritura que los querían eliminar de la faz de la tierra. Ahora, el problema que tenían los egipcios, y ellos no lo sabían, es que en ese millón de personas que estaban ahí en Egipto, esos judíos, ahí estaba la salvación del mundo. Ahí estaba la descendencia, ¿verdad? Ahí estaban los linajes de la tribu de Judá, que iban a traer la descendencia de la salvación, o en otras palabras, ahí estaban los antepasados de Jesús. Entonces Dios tenía que hacer algo con ese pueblo, sacarlo de ahí, llevarlo a un lugar seguro, donde ellos pudieran vivir como una nación. Y ese era el plan de Dios, sacarlos de ese sistema, un sistema social, político, económico, que los oprimió y que les sembró una manera de pensar. He estado en naciones comunistas. Hemos ido a predicar el evangelio. Yo creo que el próximo año regresamos porque la pandemia nos limitó a eso. Pero hemos ido con nuestro pastor y en esos países comunistas se vive diferente. Es como entras en una dimensión del tiempo y retrocedes a los años 40, 50. Es impresionante. Ahí no hay Walmart, ahí no hay centros comerciales. En esas naciones no existen. Bueno, solo conozco dos, no conozco muchas de ese tipo. No hay. Tú dices, oye, vamos al mall, vamos a Ocear. No. Allá entregan las despensas cada mes. Te van a dar 3 huevos para el mes. Wow. Hay una manera de pensar. Es un sistema político. Y Dios quería sacarlos de ahí. Y sabes, los sacó de ahí. Vamos a la Biblia, Deuteronomio 26, 8 y 9. ¿Todo bien allá en casa? ¿Sí? Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 26, 8. El contexto, te pongo en contexto. Aquí, ¿verdad? Está una segunda generación. Ya ellos, ¿verdad? Están ya pisando la tierra, ¿verdad? Y están hablando acerca de lo que hizo Dios por ellos. No son los que salieron de Egipto. Recuerden, los que salieron de Egipto se quedaron allá, ¿verdad? Postrados en el desierto. Dice Deuteronomio 26, verso 8. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Ellos ya están reconociendo, en este texto está diciendo, Dios nos sacó de ese sistema que nos oprimía, Dios nos apartó de esa manera de vivir y de pensar y de los resultados que teníamos allá, Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? Y dice con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante. Claro, sus enemigos quedaron así, dijeron, váyanse. Más plagas ya no queremos que venga la furia de su Dios contra nosotros, váyanse. Era un terror lo que ya tenían los egipcios cuando vino la última plaga, que empezaron a morir los hijos de los primogénitos.
¿verdad? Los primogénitos, los hijos primogénitos. Entonces dice aquí con terror aplastante y con señales milagrosas y maravillas. Y los trajo a un lugar y les dio una tierra donde fluye leche y miel. Este término simboliza que es un lugar fértil, próspero, abundante en todas las cosas. Esa es la idea de Dios, de llevarnos de una condición donde nuestros resultados eran maldición, pobreza, enfermedad, perversión, inmoralidad, confusión y todas esas cosas que están en las tinieblas, llevarnos de ese sistema de pensamiento, de ese sistema de vida a un sistema donde fluye la abundancia, donde hay una forma de vida diferente. Dios los llevó de una tierra de estancamiento a una buena tierra. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Estábamos estancados. Estábamos en una zona de confort y de estancamiento. Conformados. Ellos estaban conformados al sistema de Egipto, aunque no les gustaba. ¿Te ha pasado? No me gusta lo que estoy viviendo, pero ni modo. Ya ve usted, pastor, así nos tocó. Te conformaste. Y como todo a tu alrededor te dice, así es, entonces tú no tienes esperanza de salir de ahí. Y tú dices, pues ni modo, ya estamos aquí, pues hagamos lo que hay que hacer aquí. Y eso es estar en una zona de estancamiento. Y el problema, porque pueden venir oportunidades y decir, mira, vente para acá, sal de ahí. No, es que no me hallo. Allá en ese ambiente como que quién sabe. Yo aquí estoy mejor, es mi ambiente seguro. Pero aquí dicen ellos que están reconociendo que Dios los sacó con mano fuerte y brazo poderoso. Cuando alguien conoce a Dios de esa manera, sus pensamientos cambian, ¿que no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos pueden decir hoy que Dios es Dios poderoso? Y hace rato la pastora nos estaba dando ejemplo. O sea, a veces vemos los problemas así grandísimos. No, es que esto ya nadie me lo quita. He vivido con esto toda mi vida, es parte de mi vida. Hasta lloras para que no te lo quiten. Así soy, ni modo. Es mi enfermedad, es mi problema. Son mis circunstancias. Tu manera de pensar te está llevando a la ruina. Y aquí yo estoy viendo en Deuteronomio 26:8, el que escribe esto, ¿verdad? Está hablando de un grupo de personas que están reconociendo a Dios. No están diciendo algo contrario ni negativo. Entonces, Egipto representaba esa tierra de estancamiento, de esclavitud, de frustración, de pobreza, de dolor, de opresión, de enfermedad, de maldición, de pecado. Ellos pensaban así. Y cuando la primera generación, ¿se acuerdan que hablamos de ellos? Traía esa manera de pensar. Y los mandan a revisar la tierra. Y llegan a la tierra prometida a revisar la verdad antes de que entre todo el pueblo. Dios les había dicho, ya entren. Y ellos decían, no, pero ay, quién sabe. Bueno, dijo Moisés, enviemos a alguien que revise la tierra. Y ya escogieron a 12 de los mejorcitos. Los más entendidos, los más inteligentes, los que tenían más fe. Los enviaron. Pero 10 de ellos traían todavía su mentalidad, su manera de pensar como la de Egipto. No la dejaron allá. Bajo ese sistema estaban ellos pensando todavía. Entonces imagínense, bajo ese sistema de opresión, soy chiquito, no se puede, estoy enfermo, soy débil, jamás lo lograré. Van y Dios los envía, ¿verdad? Moisés los envía, revisen allá sus promesas, su herencia. Y con esa mentalidad van. Y dicen, no, pues está buena la herencia, pero ¿y esos gigantes? No podremos. ¿Por qué Dios nos hizo esto? Su manera de pensar. Y el desierto se trataba de que ellos aprendieran. Dios les enseñaría su futuro. Ellos debían cambiar su manera de pensar para poder lograrlo. Conocerían a Dios y entenderían quiénes eran ellos. Ese era el propósito del desierto.
Dice la Escritura que 11 días nada más tardarían caminando. Y cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida y vieron allá los ejércitos y vieron allá los gigantes, dijeron, no, no podemos. Una generación sin poder, no podemos. ¿Cuántos creen que sí podemos? ¿5, 7, 8? Sí podemos. ¿Por qué podemos? Porque sí se puede. Porque está con nosotros Dios. El que te sacó con brazo fuerte de donde andabas. Con mano poderosa te sacó de ahí. Nadie te daba esperanza. Tú mismo decías, pues así me moriré. Yo no tenía esperanza. Yo decía, pues todos los días son iguales. Así va a pasar mis años. Llegaré a viejito y me moriré. Y luego una época de mi vida ya ni quería llegar a viejito, ya no quería vivir. Sin esperanza. Pero la mano poderosa de Dios me sacó de ahí. Y me trajo todo este tiempo para enseñarme que había un destino para mí. Y la tierra prometida es el lugar donde el futuro que Dios promete es una realidad. La tierra prometida es realidad para tu vida. ¿Cuántos ya se están viendo sanos? ¿Cuántos ya dicen, esta enfermedad ya no la tengo? Mis años que están por delante ya no voy a tener enfermedad. Y cada día yo lo repito, y cada día yo lo repito. Aunque tus pensamientos te digan, no hombre, tú no cargas los peregrinos. Pues no, porque ya no le hago eso. Antes cuando era católico sí, pero... La tierra prometida, lugar donde el futuro que Dios promete es una realidad. Es tu realidad para ti, para tu familia. Abarca tu salud, abarca tu economía, abarca tu familia, abarca todo. Porque Dios es integral. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Así que Egipto representa lo que Dios hizo por ellos. Los sacó con brazo fuerte. El desierto representa lo que Dios quería hacer en ellos, dentro de sus corazones, cambiar sus formas, sus maneras de pensar. Así es que para nosotros representa lo que Dios hizo por ti, te sacó de donde andabas y por eso estás aquí. Pero ahora el proceso del desierto, ¿verdad? El proceso de aprendizaje, cuando sales de la zona de confort, entras a una zona de aprendizaje, entras a una zona de aprender quién es Dios. Cuando sales del estancamiento, comienzas a aprender. Hay una línea muy delgada para salir del estancamiento, se llama miedo, temor. Pero el Espíritu Santo ahí está diciendo, estoy contigo, da los pasos, avanza, comienza a hacerlo. Y cuando comienzas a salir de la zona de estancamiento, es que ya entraste a la zona de aprendizaje. Eso era el desierto. La zona de aprendizaje. Ellos debían aprender lo que Dios quería hacer en sus corazones, cambiarles su manera de pensar, cambiarles su personalidad, su identidad. Ellos traían una personalidad de esclavos, se sentían chiquitos, esclavos, apenas empezaba a soplar el viento muy fuerte y tenían miedo, temor, porque decían, este enorme desierto, ¿quién nos va a proteger? Y Dios quería cambiarles su manera de pensar. Entonces, Egipto representa lo que Dios hizo por ellos. El desierto representa lo que Dios quería hacer en ellos. Pero la tierra de promesa representa lo que Dios quería hacer a través de ellos. Así es que ahora ellos tenían que moverse. Ya no tenían que salir con sus charolas para captar el maná y recogerlo y comer. Eso fue en el desierto. Eso fue por un tiempo. Ahora ellos acá en la tierra tenían que aprender a trabajar la tierra, tenían que aprender cómo cosechar, cómo edificar sus hogares, cómo edificar una vida. Y necesitaban una manera de pensar diferente. Pero sabes, esa generación, la primera, no le creyó. Y no lograron cambiar su manera de pensar. Números 32:13 nos habla de esta generación. ¿Sabes qué pasa cuando no le crees a Dios? Cuando no tienes expectativa con Dios.
Dice, mira, Números 32:13, dice la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice, el Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Entonces daban una vuelta ahí a la montaña en el desierto y regresaban a las orillas. Y Dios esperando. Yo creo que ahora sí ya están convencidos que yo tengo brazo fuerte, que yo soy poderoso, que yo los voy a introducir a esa tierra y voy a deshacer a todas esas naciones que están ahí, les voy a entregar la tierra y tendrán un mayor futuro. Y estos, no, ¿por qué Dios nos trajo hasta aquí? Y quejándose, y quejándose. Y Dios decía, otra vuelta. Los voy a fulminar. Y Moisés, no, Señor, ten misericordia. Está bien. Otra vuelta. Hasta que dieron 40 años de vuelta y vuelta y vuelta. Dios les había mostrado su poder, su amor, para que confiaran en Él. Y todo lo que les había prometido estaba ahí. Y su manera de pensar estaba levantando pretextos, justificaciones, diciendo no se va a poder, no se va a poder. Una mentalidad de estancamiento, de derrota, se sentían víctimas sin poder alguno. Ya se les había olvidado que con el brazo poderoso del Señor salieron de Egipto. Ya se les había olvidado que esos egipcios quedaron llenos de terror por el Dios que los rescató. Ya se les había olvidado todo eso. Y estaban de frente ahí con sus preocupaciones y su mentalidad diciendo, no vamos a poder. Qué difícil. Había queja. ¿Sabes lo que significa queja? Queja quiere decir permanecer en el mismo sitio. Cuando tú te estás quejando, permaneces en el mismo sitio. Y estás quejando ahí, juzgando la vida de todos. No, pues sí, mira esa floja. No, pero mira ese que. Y mira, por eso no avanza esta casa. Y así estamos aquí. Y tú estás en el mismo sitio. ¿Alguien está recibiendo algo? Permanecer en el mismo sitio, permanecer en el mismo pensamiento. Estancamiento, no hay progreso, no pudieron cambiar, entraron en deshonra a Dios, porque la queja deshonra a Dios, desacreditaron lo que Dios les había prometido, no le dieron crédito a Dios. Si hubieran llegado extranjeros a buscarlos, oigan, supimos de ese Dios que los sacó de allá de Egipto. Nah, pero mira, nos trajo aquí y estamos aquí todos mal y luego quieren meternos allá para que nos maten. ¿Imaginas eso? Que hubieran llegado otros extranjeros siguiéndolos, ¿no? Oye, allá están en el desierto los hebreos que salieron de Egipto y las historias que han contado de su Dios poderoso. Vamos, unámonos a ellos a ver si su Dios nos acepta. Y luego ellos escuchando la queja, caray, ¿por qué se están quejando de Dios? ¿Qué no los sacó de Egipto? Sí, bueno, sí, pero mira dónde estamos ahorita. ¿Alguien le está hablando al Señor? Todos los quejumbrosos, no digan amén porque ahorita voy a escuchar algunos amenes y no quiero eso. A veces no vivimos las promesas de Dios por nuestra manera de pensar. Le digo, sí te creo, pero quiero seguir siendo la misma persona del pasado. Quejándome, sospechando de todo, sospechando de todos, con mis celos, mis contiendas, mis enojos, una manera de pensar. Zona de estancamiento. Y Dios quiere llevarme a la zona de prosperidad. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, palabra de Dios para todos. Esta es una palabra para nosotros. Estamos viendo todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, que nos habla a nosotros, porque hay mucha similitud en la forma en que Dios lo hizo allá, pero también en la forma en que lo hizo con nosotros por medio de Cristo Jesús. Y nos sacó con su brazo poderoso, porque las tinieblas estaban sobre nosotros, no había forma de que nos libráramos. Es más, ni sabíamos.
Yo no estaba pensando en la salvación, yo no estaba pensando en que podrían cambiar las cosas, no pensaba en eso, hasta que el Evangelio vino a ser anunciado y revelado. Colosenses 1:13 y 14 dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Este es el versículo más poderoso que yo veo. El brazo poderoso del Señor nos rescató, porque la oscuridad tenía poder sobre nuestras vidas. Estábamos en ignorancia, en estancamiento, no avanzábamos, no progresábamos, no éramos felices. ¿Alguien era feliz antes? Teníamos episodios, ¿verdad? Y éramos eventuales, yo digo. ¿Cómo? Esperábamos el cumpleaños de la esposa, el cumpleaños del esposo, y con expectativa, y preparábamos todo, mientras estábamos bien tristes. Pero ya el próximo mes es tu cumpleaños, vamos a preparar todo. Y llegaba el evento, y lo disfrutabas. Y al otro día, otra vez triste. Y algunos medio crudos. Y así esperábamos los eventos. Iba a pasar este evento, iba a pasar ese evento, y eso nos llenaba como de expectativa. Hoy, todos los días, tú puedes estar lleno. No necesitas ser el cumpleaños de nadie, ni un evento de nada, para que tú te sientes a tu casa con los tuyos y disfrutes un desayuno, disfrutes una comida y celebres que Dios te está bendiciendo. Y digas, ¿cómo estamos rodeados de bendición? Dios con su mano poderosa nos sacó de la inmundicia donde andábamos, del estancamiento donde estábamos. Nos trasladó del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado. Nos perdonó los pecados. Ahora tendremos acceso a Él. Y cada día tú comenzarás a pensar, este carrito bonito. Bueno, aquí en México hablamos en diminutivo, ya no hay que hablar así, ¿verdad? Cómete un taquito, no, cómete un buen taco, ¿no? Entonces, este carro, que yo andaba pensando en cambiarlo porque está como medio viejo, oye, es 2016. Sí, pero hay unos nuevos bien bonitos. ¿Pero está bien tu carro? Sí. ¿Le das gracias a Dios por él? Sí. El otro día platicaste con una persona que venía en el transporte y batalló mucho por la lluvia y todo. Ok, Señor, gracias porque tengo este vehículo. ¿Me estoy explicando? Y antes, no, pues ya está viejo, ya tiene 3 años de que lo compré, lo saqué de la agencia, pero ya no lo quiero. Oye, ese tipo de pensamiento de no estar consciente de ser agradecidos. Nuestra mente tiene mucho que ver con qué tan rápido vamos a atravesar el desierto y tomemos la tierra prometida. Tu manera de pensar. Y necesitas reflexionar en la manera en que piensas. Voy a avanzar. Primera de Tesalonicenses 5:23. Porque aquí vamos a ver cuáles son las áreas que están estancadas de nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:23, Reina Valera actualizada 2015. Dice aquí: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Ahorita explico este versículo. Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme ahí proyectado, por favor, el versículo. Fíjense bien lo que está diciendo. El mismo Dios de paz, ¿verdad? El único en el que podemos encontrar paz. El único que es fuente de paz. Dice, los santifique por completo. ¿Qué quiere decir? Que todo su ser los saque del estancamiento, los saque de la oscuridad, porque alguien que no esté santificado quiere decir que está en oscuridad, está en corrupción, puede estar en inmoralidad, en mentira, en celos, en contiendas, en tantas cosas, estancado. Entonces necesitamos, ¿verdad?,
que todas las áreas de nuestro ser sean trasladadas de la oscuridad a la luz. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. ¿No habías reflexionado en eso? ¿Por qué estoy tan atorado aquí en este asunto? Mi relación con mi esposa. ¿Por qué no avanza? Es un ejemplo. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no? En otras áreas ahí la llevamos, pero aquí entre ella y yo tenemos una dificultad. ¿Por qué no avanza? Estoy en un área estancado. Mi alma no siente, mis sentimientos sienten cosas negativas hacia él, hacia ella. ¿Por qué? Entonces, cuando viene la palabra de Dios, cuando permitimos que Él nos saque de ese estancamiento, entonces damos a luz el perdón. Había falta de perdón. Con razón había tantas fricciones. Con razón desde que nos levantábamos, ¿verdad? Buscábamos cualquier cosa para pelear. ¿Por qué? Porque estábamos en la zona de estancamiento. Ahora, dice aquí, tanto espíritu como alma y cuerpo sean guardados sin mancha. Entonces yo necesito entender de qué estoy hecho. ¿Cuántos saben de qué están hechos? Pues ahora ya más o menos, pastor. Francamente, algunos pueden decir, no digo que todos, no sé cuál es la diferencia entre espíritu y alma. Yo solo sé que algo se siente acá adentro, algo negativo o algo bueno. Pero todavía no diferencio cuál es el alma y cuál es el espíritu. Ok, de eso se va a tratar todas estas enseñanzas. Te queremos hablar para que sepas cuál fue tu diseño, de qué estás hecho, qué pasó en la cruz del Calvario, qué pasó cuando recibiste a Cristo y naciste de nuevo. Hay un espíritu nuevo ahí, pero ¿de qué está hecho el espíritu? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué contiene ese espíritu que está aquí? ¿Por qué se puede conectar con Dios? Y cómo ese espíritu que está aquí puede traer una renovación a mi alma. ¿Qué es el alma? Ustedes ya lo saben. Vamos a poner el cuadrito, por favor. El alma es el que nos ha dado tantos problemas. El alma es el que ocasionó que toda esa generación quedó en el desierto. Dios se enojó con ellos. Y el alma contiene 3 áreas importantes: mente, emociones y voluntad. Así es que los pensamientos de ellos, las ideas de ellos, la imaginación de ellos, la creatividad de ellos y los recuerdos estaban estancados. Esas son las funciones principales de nuestra mente. Nuestra mente, los pensamientos. Viene un pensamiento. Pensé en un pastel. Y después vienen las ideas. Ok, entonces de regreso a casa pasamos a comprar un pastel y ya sé cuánto cuesta y lo pago con la tarjeta, ya tienes ideas. Y después tu imaginación, ya te estás imaginando el pastel de chocolate, de este tamaño. Dices, me lo voy a comer hoy en la tarde una rebanada y en la noche otras 2. Y entonces tu creatividad está también operando ahí, pero sabes que son pensamientos que te llevan a estancamiento porque sabes que no debes comer pastel. Ya el doctor te dijo, 0 pastel. Pero mis recuerdos me llevan allá al final, a los años donde yo disfrutaba el pastel. Y entonces toda tu mente está operando en función de algo que no es correcto. Pensar incorrectamente te va a llevar a estancamiento. Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo es renovar nuestra manera de pensar. ¿De qué vamos a meter nuestra mente de ideas y de pensamientos? ¿Cómo la vamos a alimentar? Porque la mente tiene funciones de pensamientos, de ideas, imaginación, creatividad y recuerdos. Y lo tremendo de esto que se conectan con las emociones. Porque cada pensamiento que yo tengo, pastel de chocolate, y me emociono. Sentimientos. Y viene una emoción. Y si soy tan adicto a los pasteles de chocolate, entonces me apasiono. Ya no nada más me emocioné, estoy apasionado.
No, oye, pero tenemos algo que hacer, ni modo, me voy a desviar para pasar por la pastelería, porque hay una pasión aquí adentro. Y nos reímos, pero así funciona, el almita. Y entonces mi voluntad dice, bueno, tú ya le habías prometido a Dios que no ibas a hacerlo, pero ¿qué quieres que haga? Pues si los pensamientos, las ideas están a todo lo que dan, bien fortalecidas en algo incorrecto, y las pasiones te están diciendo, hey, hey, y entonces la voluntad está así, ándale, ándale, muévete, muévete, ve, maneja, ve a la pastelería, compra, compra, toma, come. Así funciona. Ay, pastor, yo pensé que iba a dar una palabra espiritual. Esto es espiritual. La voluntad, las actitudes, las decisiones y la conducta. Esas obedecen a tus pensamientos y a tus emociones. Cada vez que tú tienes un pensamiento y que conformas una idea, se va a conectar con una emoción. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando cada día, a cada momento? ¿En qué piensas? ¿En lo justo? ¿En lo bueno? ¿En lo digno? ¿En lo amable? ¿En qué piensas? Porque si venimos de un pasado donde aprendimos a pensar conforme a ese sistema, ¿verdad? Familiar, social, en fin, entonces yo vengo a Cristo y estoy sentado aquí, ¿verdad? Y estoy ya pensando, saliendo de aquí, haremos esto y haremos esto. O en la semana, llevo mi vida como la llevaba antes, porque yo necesito ser renovado en mi manera de pensar. Y por eso necesitamos la palabra de Dios. Hay tres cosas que van a afectar tu mente, tus emociones y tu voluntad. Hay tres cosas que tienen el poder de reformar. Hay tres cosas que tienen el poder de cambiar. Lo veremos en la siguiente sesión. Y esas tres cosas es la palabra de Dios, la revelación, nos decía la pastora hace rato. ¿Qué es la revelación? Entenderemos qué es, cómo llega esa revelación. La palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, o mi relación con el Espíritu Santo, mi relación con Él, y las maneras en que tenemos de relacionarnos con Dios. La oración, la adoración y todas las formas que tenemos para comunicarnos con Él y caminar en una relación con Él. Y lo importante también es la fe. Fe, palabra de Dios y la relación con el Espíritu Santo. Eso te va a ayudar a vencer y transformar todos los pensamientos que están azotando tu vida. No te permitas más estar estancado en algún área de tu vida. Reflexiona, haz una reflexión y piensa, ¿por qué tengo esta conducta? ¿Por qué está constante y constante y constante? Ya me lo dijeron, mis hijos me lo dicen, mi esposo me lo dice, mi esposa me lo dice todo el tiempo y yo no cambio. Bueno, hasta el pastor y la pastora me lo dicen todo el tiempo y no cambio. Respiren, respiren. Romanos 12:2. Pablo está diciendo algo poderoso aquí. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La versión 60 dice, no se conformen a este mundo, ¿verdad? Y aquí está diciendo, no adopten las costumbres de este mundo. Muchas de esas costumbres no te conducen a nada bueno, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, de la manera en que piensan, porque tu manera de pensar va a definir tu manera de vivir, tu manera de pensar determina tu manera en la que vas a vivir, la manera en que vas a decidir. Lo más terrible que a veces estamos como con una venda decidiendo cosas equivocadas. O a veces el hombre egoísta quiere decidir y manipular las circunstancias y la situación para favorecer algo, sin pensar si está haciendo algo correcto. Podemos afectar personas, podemos afectar nuestra economía, nuestra salud.
Y Pablo está diciendo, no adopten las costumbres de este mundo, transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿En qué vamos a trabajar entonces nosotros como iglesia? En renovarnos en la manera de pensar. Nuestra mente tiene que ser renovada. Necesito pensar como tú piensas, Señor. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo, pero ¿en qué momento se activa esa mente? ¿En qué momento nosotros comenzamos a pensar como Él piensa? La manera en que Él ve la vida, cómo ve las cosas. En tu luz veremos la luz, dice un salmo, el Salmo 39. Entonces, ¿cómo veremos las cosas? Y necesitamos entonces su palabra. Porque si aprendimos la manera de pensar, ¿de dónde la aprendimos? ¿De dónde la agarramos? Pues palabras que escuchábamos, modelos que vimos. ¿Sí o no? Pues lo que veíamos. Diario, todos los días, desde niño, vimos, escuchamos. Escuché tanto, no eres, rechazo, violencia, rechazo, golpes, tanto, que llega un momento en que estás todo, oye, ¿qué talentos tienes? No, yo no valgo, yo no soy, yo no puedo. Entonces, Dios tiene que transformar esa manera de pensar. Y lo peor es que yo como papá puedo estarle diciendo a mis hijos, no eres nadie, no puedes, no lo lograrás, jamás. Entonces de generación en generación se va transmitiendo ese linaje de maldición. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que puedan comprobar la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena y que es perfecta. Así que cuando empezamos a entrar en la palabra de Dios y la fe comienza a fortalecerse en nosotros, mi fe llega a estar tan fuerte que mis emociones ya no mandan. ¿No sería padre decirle a tus emociones, tú ya no mandas? Es que mira, te hizo y mejor volteale la espalda y la ley del hielo y no le hables. Y eso te está aconsejando tu almita. Pero tu fe dice, así como Superman, hey, ¿qué pasó? Hey, váyase para allá. Y la metes en una cárcel y la llevas cautiva y obedeces a Cristo. Es por fe, no es por emoción. No, pues el hombre emocional, ese sí decide y todas las decisiones de un hombre emocional, de una mujer emocional, lo van a llevar a la ruina en algún momento. Siempre. ¿Por qué? Porque las emociones van gobernando la vida. ¿Y la fe dónde está? ¿Y el Espíritu Santo en mí dónde está? Quiero regresar otra vez antes ya para terminar, a la gráfica del alma, por favor. Necesitas entender qué hay allá dentro de tu alma. El cuerpo obedece a lo que el alma dice. La voluntad se conecta con el cuerpo. Y el cuerpo dice, pues te hace daño, pero ¿qué quieres que haga? Estás tan apasionado. El cuerpo obedece. Te hace daño. Se van a cortar tus días. Vas a tener problemas. Vas a tener una tremenda deuda. Pero tu emoción te está diciendo, hazlo. Estás entrando en pecado. No hagas esto. Espérate. No es tu tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? El cuerpo me diría, pastor, ¿qué hacemos? Fue más fuerte que yo. Y cuando alguien dice fue más fuerte que yo, me está diciendo, mi alma gobierna todavía. ¿Por qué hiciste eso que no ya te había enseñado y no pensaste? No, pastor, no pensé. Fue más grande que yo. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿A alguien le ha pasado? Pensamientos, ideas, imaginación, creatividad y recuerdos. Entonces, cuando tu fe comienza a gobernar tus
tus decisiones, tus actitudes, cuando tú decides por fe, cuando la parte de la voluntad ya está siendo invadida por tu fe, porque la fe contiene la palabra de Dios, porque la fe contiene tus experiencias en Dios, porque la fe está teniendo toda la presencia de Dios, la que te ha impactado. Entonces esa presencia que tú recibiste aquí, que tú viviste aquí o en tu casa, a la hora de decidir con la tentación, tu voluntad se va a someter a esa fe. Aunque tu emoción sea muy fuerte y la tentación sea muy fuerte, cuando tú dices, no soy ya ese, así es que mi voluntad va a ser dirigida ahora por mi fe. Y cuando tú empiezas a ver los resultados, tu mente comienza a renovarse. Y entonces tus pensamientos, los que antes eran muy fuertes y te gobernaban, ahora van siendo debiluchos. Porque tú ya estás pensando cosas mayores que esas. Y tú dices, era tan fácil. ¿Cómo todavía un tiempecito ya siendo cristiano todavía andaba haciendo cosas que no? Pero estábamos en el desierto, aprendiendo, saliendo de la zona de estancamiento, de la zona de confort a una zona de aprendizaje. Y entre más rápido tú, porque cada quien lo va a hacer, entre más rápido tú avances en esa transformación de tu entendimiento, de tu mente, vas a llegar más rápido a las promesas. ¿Qué implica? No te estoy diciendo que va a ser muy fácil. Es muy fácil, perdona. Oh, me duele, pastor, me duele mucho, claro. Sí, duele. No es fácil a veces. No te estoy diciendo, está, papita, pues, ay. No, a veces sí está complicado. Y a veces tienes que levantarte otra vez y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, y practicar tu fe, y otra vez, y otra vez, y como dice Santiago, tus obras de fe. Pero es por medio de la fe, pero tu fe se alimenta de la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Tu fe se va a alimentar por estar escuchando a Dios, por escuchar su palabra. Entonces vas a estar tan fortalecido que en el momento de la tentación, en el momento en que llegan los compadres, órale compadre, vámonos, pues que ¿a poco le prohíben ahí en su iglesia? Siéntate ahí, mira, voy a orar por ti y ahorita va a salir el chamuco. Tienes tanto poder que cuando empiezas a hablar con ellos se van a quebrantar. ¿Alguien está recibiendo algo? Cristianismo práctico, 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 práctico. Entonces, tus pensamientos en Dios, nuevecitos pensamientos, comienzas a tener ideas y ese es el ambiente donde el Espíritu Santo comienza a dibujar, a darte a conocer tu destino. Y entonces tienes bien claro, pastor, ya entendí. Por eso tengo estas habilidades, por eso tengo estas capacidades. Nada más que yo pensaba nefastamente, había tanta basura en mi mente que no tenía tan claro eso. Es más, ni siquiera apreciaba mis capacidades, mis virtudes. Ni sabía, pues, ay, sí, yo lo sé hacer, pero de todos modos me va mal. Oh, pero cuando ya salió toda esa basura, cuando ya salió toda esa negatividad y yo comencé a llenar mi cabecita de pensamientos, de la palabra de Dios, de experiencias en Dios, de conocer a Dios más de cerca, entonces comencé a entender, yo nací para algo grande y en los años que están por delante seré de bendición para mucha gente. Hay propósito en mi vida. Y Dios cada día me está mostrando, cada día me está mostrando que soy una persona valiosa y que Él me ama y que hay significado en lo que yo hago y que yo puedo trascender a otras personas. Entonces tus pensamientos comienzan a pensar en el ámbito de lo que Dios quiere hacer. Se fue el miedo, se fue la angustia, se fue el temor. ¿Cuánto los dominó el miedo? Dormían ahí a un lado, despertabas y ahí estaba a un lado de ti. Entonces tus emociones y tus pasiones van a impulsarte hacia tu destino. Y entonces sí, con todo. No te va a detener ni la lluvia, ni el sueño,
ni nada de esas cosas. Tú dirás, Padre, ¿hacia dónde? ¿Qué más hay que hacer? Tu creatividad va a estar enfocada en alcanzar tu destino. Tu imaginación va a estar todo el tiempo en combinación con tu creatividad. Van a estar pensando, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Falta poner algo aquí. Pastor, vamos a diseñar otra cosa. Hagamos este evento. No sé. Dios te comenzará a hablar en tu casa, con los tuyos. ¿Por qué? Porque tu mente se va a llenar de pensamientos que vienen del cielo, de la palabra de Dios, lo bueno, lo digno, lo santo, lo de buen nombre. No tendrás tiempo para estar pensando en otras cosas. Cuando tu creatividad está todo lo que da, ¿verdad? Cuando Dios te está hablando, tu imaginación te permite ver las visiones de Dios, los sueños de Dios. Todo ese tiempo estás ocupando tu mente en las cosas del reino. No tienes tiempo para otra cosa. Compadre, hace mucho que no lo veo, sí es cierto. Vamos a celebrar, no, véngase, tengo algo que decirle. Le invito a un café, ¿cómo un café? Pues no éramos de café, no, pues quiero platicar con usted. Me estoy explicando. Somos una iglesia influyente porque Dios nos ve así. Dios piensa lo mejor de nosotros. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Así que estamos muy interesados y Dios nos ha estado mostrando a la pastora y a mí. Enséñenles el evangelio práctico. En lo práctico, cómo ellos pueden ir venciendo, cómo ellos pueden ir venciendo su manera de pensar. Porque la manera en que pensamos define lo que vamos a vivir, mis resultados en la vida. Ahora tú puedes analizar tus resultados ahorita, en cualquier área de tu vida y poner en el papel, a ver, en el área de pareja, pues para empezar no hay, ok. O sí, pero tengo este problema. ¿Por qué? Y si te vas más al fondo, encontramos cosas que en el alma han sido afectadas, estancamiento. ¿Por qué? Porque no ha habido perdón, porque no sé cómo amar, porque no ha recibido el amor de Dios. Pueden ser muchas explicaciones. Tan solo en un pequeño ejemplo. Entonces analiza todas las áreas de tu vida y te darás cuenta que el enemigo nos tenía como engañados, como que no nos permitía que la venda se quitara para que pudiéramos ver con certeza este punto y este punto. Pregunto, ¿a cuántos les gusta que les digan sus errores? ¿Sabes? Cuando nos casamos, la pastora me decía, es que nadie me dice mis errores, tú tienes que decírmelo. Y yo, en un entendimiento equivocado del amor, ¿verdad? Yo decía, no, pues Dios se los va a mostrar. Y ella se enojaba más conmigo porque decía, no, tú dime, pues eres el que vive conmigo, el que conoce mis errores. Pues no nos gusta, ¿verdad? Son pocos. A ella pues, sí le gusta, bueno, a veces no, pero la mayoría de las veces sí. Pero, ¿por qué a alguien no le gustaría que le digan sus errores? Porque es un impacto a tu manera de pensar. Y como hay argumentos en tu manera de pensar, yo no estoy mal, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y puedo pasar por encima de quien sea porque yo estoy bien. ¿Me explico? Y no reconocemos los errores. ¿Y qué es lo primero que habló Jesús? ¡Ey, reconozcan su manera de pensar! ¡Reconozcan sus errores! ¡Reconozcan su estancamiento en su manera de pensar! Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando Él estaba diciendo, arrepiéntanse, está diciendo, están pensando equivocadamente. Hay tinieblas en sus pensamientos, están estancados en su manera de pensar, por eso no tienen buenos resultados, son religiosos solamente, pero no tienen un conocimiento correcto de Dios. Y crean esto nuevo que viene a ustedes, créanlo y les va a transformar. Ese fue el mensaje de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra tan práctica. Hoy Espíritu Santo vino como un maestro a enseñarnos cada aspecto
del diseño divino en nosotros. Tú eres una persona que tiene un alma, pero el espíritu es el que gobierna. Así es que somos espíritu, alma y cuerpo. Vivimos antes cuerpo y alma. Cuerpo y alma. No teníamos conocimiento de Dios, ¿verdad? Y no teníamos un encuentro con Él todavía porque no había la salvación. Mi espíritu estaba muerto. Cuando vino ese encuentro con Jesucristo y recibí al Espíritu Santo, ¡rum!, nací de nuevo y entonces Dios me dio un nuevo espíritu. Pero ahora yo necesito enterarme qué es ese espíritu, cómo funciona, cómo alimentarlo y cómo Él debe tomar gobierno sobre mi alma para renovarla. Así es que nosotros somos espíritu con un alma metidos en un cuerpo. Claro, tienes que cuidar el cuerpecito, por supuesto. Si no lo cuidas, pues, ¿dónde va a habitar el alma y dónde va a estar el espíritu? ¿Me explico? Espíritu, alma y cuerpo.